Hola, saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, además de interesante, con una gran importancia en el ámbito empresarial y que es la propiedad intelectual. En primer término, resaltamos que el marco jurídico, obviamente en los términos más generales que regulan la propiedad intelectual, son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, la Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, la Ley Federal del Derecho de Autor y su reglamento, la Ley Federal de Variedades Vegetales, los ADPICs, que son aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en una parte específica, el Tratado de Comercio de América del Norte, el Convenio de París, el Convenio de Berna. Y pues ya para adentrarnos en materia, vamos a comenzar por establecer qué entendemos por propiedad intelectual. Y en este sentido, entendemos que es una creación del intelecto que además pertenece o es propiedad de su creador. Se considera una propiedad intangible porque no se puede tocar. De hecho, solamente lo podemos ver a través de su manifestación, pero es decir, de su asentamiento en algún medio material o de su representación en algún medio material, pero cuando nos referimos a que es intangible es precisamente porque hablamos de una creación del intelecto. Y esta creación intelectual se puede comercializar, se puede vender como cualquier otra propiedad, como si fuese un terreno, valga la comparación. En una empresa, la propiedad intelectual es muy importante porque forma parte de sus activos. Es decir, una empresa tiene activos tangibles que son materiales como los terrenos, la maquinaria, el equipo, los edificios, etcétera. Y también tiene estos activos intangibles que son inmateriales. El mercado, la infraestructura administrativa, el know-how, la propiedad autoral, derechos de autor y por supuesto la propiedad industrial, que es donde se encuentran las marcas, los patentes, los secretos industriales, la información tecnológica. En muchas ocasiones estos intangibles pueden ser incluso más valiosos que los tangibles, porque es la marca lo que le da el valor justamente a esa empresa. Y pensemos en las grandes marcas transnacionales como son McDonald's, Coca-Cola, Walmart, todas estas marcas transnacionales en lo que representa es justamente esa marca, es más valioso que los bienes propiamente dichos, los bienes tangibles o materiales. De ahí que la propiedad intelectual para la industria sea muy, muy importante. ¿Por qué? Pues porque logra que el consumidor identifique las creaciones y se genere en la mente de las personas cierta reputación respecto de la calidad o del precio del producto. Es decir, hay un reconocimiento del consumidor. Además, se evita y se logra facilitar el combate a la piratería porque sabemos que esas marcas le dan un sello de originalidad al producto. Estimula la creatividad de innovación y el desarrollo de nuevos productos. Retribuye económicamente a sus creadores, lo cual es muy importante porque si alguien ha sido el creador intelectual de una marca, el hecho de que pueda verse retribuido económicamente por ello es justamente ya un beneficio que se ve reflejado en su patrimonio. Constituye también un elemento de competitividad porque en el mercado podemos encontrar muchas marcas de un solo tipo de producto y por tanto el consumidor o los consumidores nos vemos beneficiados por esta competitividad en el sentido de que las empresas buscarán lograr el mejor producto para ser competitivos. Dentro de la propiedad intelectual, o lo que llamamos aquí el universo de la propiedad intelectual, hay dos grandes ramas, que son la propiedad industrial y los derechos de autor.
Dentro de la propiedad industrial encontramos justamente las invenciones a través de estas figuras que en unos momentos vamos a comentar. Las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los circuitos integrados y los secretos industriales. Tenemos, por supuesto, los signos distintivos, que son las marcas, los nombres comerciales, los avisos comerciales, y encontramos también aquí la denominación de origen. Están también los derechos de obtentor, que se refieren a las variedades vegetales. Y en la otra parte, en la otra gran área, que son los derechos de autor, encontramos las obras como son las literarias, musicales, artísticas, fotográficas, cinematográficas, arquitectónicas, dramáticas, el software, y los derechos conexos, que tienen que ver con los artistas, intérpretes o ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonogramas, los productores de videogramas, los organismos de radiodifusión y las señales de satélite. En esta imagen podemos observar lo que es justamente o lo que constituye el universo de la propiedad intelectual. ¿Y cómo es que se obtienen estos derechos? Bueno, pues los derechos de autor se obtienen a través de un procedimiento administrativo que se lleva a cabo ante el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de los Derechos del Autor. Estos derechos son declarativos, puesto que se considera que solamente reconocen una situación preexistente, es decir, el derecho sobre la creación intelectual nace en el momento en que el creador la crea, valga toda la redundancia. Y por eso cuando se registra y se protege a través de ese registro, solamente se declara que la obra le pertenece o que la creación le pertenece a su autor, pero no se constituye el derecho, a diferencia de lo que sucede con la propiedad industrial, en donde el derecho es constitutivo, es decir, a partir del registro se crea un derecho a favor de la persona que lo registra. Se lleva a cabo también ante un procedimiento administrativo, mediante un procedimiento administrativo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Este instituto es un organismo público descentralizado que tiene personalidad jurídica y patrimonio propio y que posee la autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país. Las funciones que lleva a cabo son las actividades de registro y protección de patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, avisos comerciales, nombres comerciales. Otra de sus funciones es que conoce de los procedimientos de declaración administrativos, ya sea de nulidad, de caducidad, de infracciones a la propiedad industrial y en materia de comercio. También tiene entre sus facultades autorizar el uso de la denominación de origen, que se refiere a indicaciones geográficas, y en unos momentos vamos a volver a este tema, y también dar soporte técnico y llevar o manejar los sistemas de información que se relacionan con sus actividades. ¿Dónde está la propiedad intelectual? De hecho, la encontramos en la vida diaria. Esta imagen es muy ilustrativa porque nosotros estamos en nuestra vida cotidiana rodeados de la propiedad intelectual. En el espacio en el que estemos, en el espacio en el que interactuemos, por donde nos transportamos, todo lo que nos rodea contiene propiedad intelectual, como lo podemos deducir y como lo podemos percibir a través de esta imagen. Dentro de la propiedad industrial encontramos los signos distintivos y las invenciones, vamos a distinguirlo. ¿Cuál es la importancia de las marcas? Por supuesto, el nombre o la imagen de una marca es la parte más importante de una empresa, o puede serlo, como les comentaba hace un momento, porque estos elementos son los que van a estar a la mano del consumidor y a través de esos elementos es que el consumidor los va a identificar. Precisamente por eso hablamos de signos distintivos. Los signos distintivos son aquellos elementos identificadores de productos o de servicios, como lo son el nombre, la imagen y las frases que se usan para venderlos. Fíjense bien, el nombre
como pues en todos estos ejemplos que tenemos aquí, Coca-Cola, Pepsi, Levi's, Bonafont, la imagen puede ser una sola imagen, pero nosotros los consumidores podemos identificar esa imagen con la marca, ¿no? Como la que vemos aquí que solamente tiene los símbolos, pero que nosotros ya sabemos que se refiere a una marca. O bien una frase, como la que tenemos también en esta imagen, que dice la chispa de la vida. Nosotros podemos identificar a través de una frase el producto, ¿no? O la marca en términos generales. Por ejemplo, cuando escuchamos decir es parte de tu vida, sabemos que esa frase es de Liverpool, solo por poner un ejemplo. En los signos distintivos podemos encontrar estas variedades: la marca, el aviso comercial, que es una frase o una oración ingeniosa que se utiliza para promocionar y distinguir productos o servicios, y tenemos aquí un ejemplo: a que no puedes comer solo una, Sabritas, ¿no? La marca colectiva y el nombre comercial. El nombre comercial distingue un establecimiento dentro de una zona donde se encuentra establecida la clientela efectiva de ese establecimiento. Un ejemplo que tenemos aquí es Abarrotes Lupita de Zapopan. Nosotros podríamos pensar que puede haber un establecimiento que tenga como nombre comercial Abarrotes Lupita, pues prácticamente en cualquier parte del país, ¿no? Puede existir en cualquier parte, pero este nombre comercial justamente nos ayuda a distinguirlo en una zona específica en donde ese establecimiento tiene su clientela. Hay diferentes tipos de marcas. Están las marcas nominativas, que solamente se refieren a la protección fonética, sin ninguna imagen. Aquí tenemos los ejemplos: Levi's, Aeroméxico, Nike, Telcel, Apple, Coca-Cola. Es únicamente el nombre, la denominación, fonético o literal. La marca innominada, que protege tan solo la imagen y que no contiene ningún elemento fonético, lo que mencionábamos hace rato con la otra imagen en donde veíamos la marca de Christian Dior. En esta imagen podemos verlo con la imagen de Apple, la imagen de Sabritas, la imagen de Kitty o de Hello Kitty, y es únicamente la imagen, no tiene ningún elemento fonético. La marca mixta es la que protege de manera conjunta el nombre y la imagen, es decir, el nombre está representado no solamente de manera fonética y literal, sino que contiene elementos de imagen. Estos ejemplos que tenemos son muy ilustrativos porque tenemos, por ejemplo, Danone, pero con unos colores y con unas grafías y con un diseño específico. Google, igual, es el nombre, pero además tiene colores distintivos, tiene un tipo de letra distintivo. Estas son marcas mixtas. Y las marcas tridimensionales, en donde se protege la forma de un producto, su envase o su envoltura, siempre y cuando ese envase o esa envoltura o esa forma sean distintivos de la marca y que no formen o que no correspondan a una forma usual en el mercado. Por ejemplo, una caja cuadrada no sería para nada distintiva porque se puede usar para prácticamente cualquier tipo de embalaje. Sin embargo, si nosotros vemos estos ejemplos en donde de hecho la botella de Coca-Cola pues es muy, muy distintiva de este producto, podemos incluso ver solamente la orilla o solamente la figura y ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Ya sabemos qué tipo de refresco contiene. Otros ejemplos que tenemos aquí en la imagen es el envase de Don Julio, el envase de un perfume de Carolina Herrera. Estas marcas tridimensionales, entonces, lo que protegen es justamente esa forma y por eso es que son tridimensionales. En nuestro país cualquier persona puede hacer uso de una marca, pero el derecho al uso exclusivo de la marca solo se obtiene mediante su registro ante el INPI.
Hay algunos principios que regulan el registro de las marcas, ¿no? El de territorialidad se refiere a que la protección de una marca únicamente es nacional, es decir, que solamente es válida en el país en donde se registra. Es así que, pues si nosotros queremos tener, por ejemplo, registrada una marca en nuestro país y en otros países, tendríamos que hacer el registro de acuerdo con las leyes de cada país. Sin embargo, existe una organización internacional que es la OMPI, y que a través de ella los países que suscriben sus tratados se adhieren a esta organización y entonces se puede lograr a través de un registro ante la propia organización, se puede lograr la protección en varios países dependiendo de cuáles hayan sido los países que suscriban esos acuerdos. Pero en términos generales y en una primera instancia, si yo registro mi marca solamente en México, pues solamente aquí estará protegida. Otro principio es el de especialidad, que se refiere al ámbito de protección que se otorga a una marca y que se limita solamente a los productos o a los servicios para los cuales se registra. Existen diferentes clases de productos y diferentes clases de servicios. La Ley de Propiedad Industrial establece que las marcas se registran en relación con productos o servicios determinados. Aquí tenemos un ejemplo de que la marca Presidente coexiste tanto para chocolates, que aquí pertenecería a la clase 30, como para bebidas alcohólicas, clase 33, y para servicios de hotelería. Es la misma marca, pero son diferentes productos o diferentes servicios. Otro principio es el de temporalidad. Este se refiere a que el registro de la marca va a tener una vigencia. En este caso son 10 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y se puede renovar por periodos de la misma duración. La renovación se puede hacer 6 meses antes de que termine su vigencia o 6 meses después de que ésta termine. Las marcas registrables son todas aquellas que no contravengan la Ley de Propiedad Industrial, específicamente las reglas que establece el artículo 90, y también debe ser suficientemente distintivo para que se pueda registrar. Estos son los pasos que se siguen para llevar a cabo el registro de la marca. En primer término, obviamente se presenta la solicitud, el instituto realiza una búsqueda fonética y una búsqueda gráfica, se presenta la solicitud y se realiza un examen de forma. Si en el examen de forma hay algo erróneo, algo mal que existe en la solicitud, se gira un oficio de requisitos que tiene 2 meses de vigencia con 2 meses adicionales, pagando una prórroga para darle contestación. Si no se contesta en ese término, se abandona la solicitud. En caso de que se conteste en tiempo y forma, entonces puede pasar al estudio de fondo. Cuando se realiza el examen de fondo, se hace un análisis de la denominación propuesta. Si no existe ningún impedimento para que se registre, se expide el título de registro. Y si existe algún impedimento, se gira un oficio, nuevamente con 2 meses de vigencia y 2 adicionales pagando prórroga para darle contestación. En caso de que no se conteste, se abandona la solicitud. En caso de que sí se conteste, el INPI tiene a bien expedir el título, siempre y cuando esa contestación sea la que el INPI considera adecuada para otorgar el registro. En los signos distintivos, entonces, las marcas tienen una vigencia de 10 años, renovables mediante el pago, por supuesto, de los derechos, y se expide un título. Y los avisos comerciales también tienen una vigencia de 10 años renovables mediante el pago de los derechos y se expide un título. En lo que hace a las invenciones, tenemos estas figuras que son las principales: la patente de invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial, que puede ser dibujo o modelo. La patente se entiende como un monopolio otorgado por el Estado a un inventor por un periodo limitado de tiempo en recompensa por la descripción de la invención.
de tal manera que otros puedan gozar del beneficio de la invención. Una patente se extiende por 20 años improrrogables y después pasa a dominio público, porque la finalidad es que todas las personas puedan gozar de esa invención. Una patente se puede otorgar tanto para productos como para procesos, como para usos. Las condiciones de patentabilidad es que se trate de algo nuevo, que además haya sido obtenido de un proceso creativo y que se pueda reproducir en la industria. El modelo de utilidad es cualquier utensilio que como resultado de una modificación en su estructura presente una función diferente respecto de las partes que lo integran o que represente una ventaja en su uso. Este modelo de utilidad se expide también por 10 años improrrogables. Es únicamente para productos y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? Una silla a la cual se le añaden unas ruedas o una calculadora a la cual se le añade una impresora. El diseño industrial se refiere a los dibujos industriales o a los modelos industriales. Los dibujos industriales son combinaciones de figuras, líneas o colores que se incorporan a un producto industrial con fines de ornamentación y que le dan un aspecto peculiar y propio. Los modelos industriales se constituyen por toda forma tridimensional que sirve de tipo o de patrón para la fabricación de un producto que le da una apariencia especial, siempre y cuando no implique efectos técnicos. Estos se expiden por 15 años improrrogables. Tenemos aquí un ejemplo de dibujos que se dan en plano bidimensional, lo que sería, por ejemplo, el estampado de las corbatas o el estampado del papel, incluso de la caja o del embalaje o de la envoltura. Y los modelos se dan en el plano tridimensional y pues aquí tenemos como ejemplos unas lámparas, un juego de lámparas, algún sillón, alguna silla que tenga un diseño especial. Por supuesto que las patentes son muy importantes porque a través de ellas se tiene el control de la invención protegida y tiene un uso comercial. Además, contribuye a obtener un mejor rendimiento del capital invertido en crear y comercializar la invención, genera la obtención de recursos a la empresa o a la institución, incrementa el valor comercial de una empresa y sus productos. Una invención protegida puede cederse o licenciarse y de esta manera se puede acceder a mercados que de otra manera son inabordables. Además, sirve para defenderse de la piratería, de la competencia desleal y también permite explotar exclusivamente la tecnología. Y el investigador puede publicar esa tecnología en otros tipos de publicaciones, como son artículos, revistas, libros. ¿Qué pasaría si se divulga una invención antes de su protección? Si la invención es publicada o divulgada, pierde la novedad y este es uno de los requisitos para patentarse. La ley en México permite que una vez que se divulgó la invención se pueda presentar una solicitud dentro de los 12 meses a partir de la fecha de divulgación o publicación. Si en ese tiempo no se hace, la tecnología va a pasar al dominio público y se pierde la posibilidad de protección. Las desventajas de divulgar la información antes de proteger es que alguien más puede ingresar la solicitud de patentes porque el primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, cuando alguien realiza una invención es sumamente importante que la patente. Las patentes de invención se otorgan por 20 años improrrogables en productos, métodos de elaboración y usos, y lo que se expide o lo que expide el INPI una vez llevado a cabo el proceso de registro es un título. Los modelos de utilidad se otorgan por 10 años improrrogables y, como ya dijimos, son sobre un producto. Aquí lo que se otorga es un registro. Y en los diseños industriales, que son los modelos industriales y los dibujos industriales, se otorgan por 15 años improrrogables sobre un producto y también lo que se otorga es un registro. Esta imagen es muy ilustrativa porque podemos ver que detrás de un producto
hay un modelo de utilidad, como en este caso la tapa del bolígrafo, hay una patente sobre el bolígrafo, hay un diseño industrial, o sea, un modelo industrial que sería, en este ejemplo que estamos tomando del bolígrafo Bic, las rayitas que son distintivas de, ¿cómo decirlo?, de donde se toma la pluma o de donde la tomamos para escribir, tiene una textura, tiene una forma octagonal y octagonal, no, son 6 lados los que tiene y eso es muy distintivo del producto, precisamente eso es un diseño industrial. También tiene una marca mixta, como podemos ver en la esquina superior derecha, porque tiene una imagen, tiene un nombre o letras o fonogramas también adecuados para su distinción y además podemos ver un aviso comercial, Bic no sabe fallar, ¿están de acuerdo? Entonces vean cuántas cuestiones, cuántos de estos elementos de propiedad intelectual que acabamos de comentar podemos identificar solamente a través de esta imagen. Y estos circulitos que ustedes ven con una R en medio o al centro, es justamente el símbolo distintivo de que se trata de una marca registrada. ¿Están de acuerdo? Seguramente ustedes han visto este símbolo de las marcas registradas, al igual que con toda seguridad han visto lo siguiente que vamos a comentar, que son los derechos de autor, el copyright o derechos reservados, y que justamente son las que nos hacen saber a los consumidores que estamos ante un producto o una marca registrada y por tanto protegida. Y bueno, por último, en esta parte de la propiedad industrial vamos a hacer referencia a la denominación de origen. La definición de la denominación de origen es el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto que es originario de esa región geográfica y que su calidad o características se deben al medio geográfico. Los elementos y condiciones para una denominación de origen es que el producto tenga características únicas o una calidad especial que lo individualizan entre los productos de su misma especie. Otro elemento es que las características o calidad especial deriven de factores naturales y humanos, y que el producto se identifique o se designe con el nombre del lugar en el cual se produce. Es por eso que aquí estamos poniendo un ejemplo del tequila. Tequila de esta región de Jalisco es una denominación de origen. Y bueno, la otra gran parte de la propiedad intelectual son los derechos de autor. El marco jurídico principal de los derechos de autor es la Ley Federal del Derecho de Autor, el Convenio de Berna y el Tratado de la OMPI sobre el derecho de autor. Nuestra legislación reconoce los siguientes como obras susceptibles de ser protegidas mediante el derecho del autor: literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica y demás obras audiovisuales, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotográfica, obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación que se integra por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías, bases de datos, siempre que estas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materia sean una creación intelectual. Las demás obras que por analogía se puedan considerar obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que se les parezca más. La protección que se otorga en el derecho de autor se concede a las obras desde el momento en que se hayan fijado en un soporte material, independientemente del mérito, del destino o del modo de expresión. Entonces podemos decir que lo que caracteriza a las invenciones es la novedad, lo que caracteriza a las marcas es la distintividad, los signos distintivos, y lo que caracteriza al derecho de autor es la originalidad.
El objeto de protección del derecho de autor es la obra, pero entendida como la forma de expresión de una idea. Mientras la idea no tenga una expresión material, la obra no existe. Yo puedo tener toda una idea en torno de escribir una novela, pero mientras no la plasme en el papel, esa obra no existe. Los derechos de autor están empatados con los derechos morales porque existe un vínculo entre el autor y su obra. Entonces, esa relación es la que el derecho trata de proteger. Es una relación que tiene que ver con el nombre del autor y con su fama, con su crédito, con la importancia que le asiste en todo lo que afecta esa relación personal autor-obra. Pero también derivan de los derechos de autor derechos patrimoniales, porque el autor tiene justamente un derecho de percibir beneficios o remuneraciones económicas cuando para el público y con fines de lucro se reproduce su obra por cualquier medio. Estos derechos patrimoniales se ven reflejados justamente en los derechos de reproducción, en los de comunicación pública, en los de distribución y en los de transformación. La vigencia de los derechos de autor se otorga por la vida del autor y 100 años más después de su muerte. En esta imagen podemos ver cuántos derechos de autor puede haber detrás de un producto. Fíjense, el producto, bueno, que no sería tal vez tan adecuado llamarle el producto, pero alrededor de esta creación intelectual Harry Potter, hay derechos de autor para las novelas, derechos de autor para el cine, derechos de autor para la música, derechos de autor para la figura de acción o el juguete, derechos de acción para los juegos o videojuegos, derechos de autor para los softwares y todas las programaciones y las comunicaciones que se llevan a cabo a través de Internet. Todo esto, todos estos derechos de autor se pueden encontrar detrás de un solo producto. De ahí la importancia, la gran importancia del derecho de autor. Bueno, con esto concluimos este tema del día de hoy. Agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima comunicación. Que tengan una gran semana.